Muy buenas noches, muchas gracias por seguirnos. Estamos en otra entrevista de Preventic, el sector del Observatorio de Trata de Personas del SECACEM, que busca hablar de temas digitales y todo su aspecto en general. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante denominado Amor, Amistad en Juegos en Línea. Para ello queremos invitar precisamente a un invitado que nos va a hablar desde otro punto de vista, desde este punto de vista que nadie habla, desde el aspecto emocional, desde el aspecto psicológico. Y contamos hoy con la presencia de René Stansoro, quien es psicólogo terapeuta. Por favor, René, queremos que te presentes de una manera diferente y dinos quién le habla a la audiencia, quién es René desde lo personal y profesional. Bienvenido, René. Bien, muchas gracias, querida Jessica. Para mí es un placer realmente aportar con un granito de arena en esta temática que es tan importante. Bueno, soy psicólogo de profesión, ya llevo más de 23 años haciendo terapia en diferentes índoles, diferentes instituciones. He trabajado 18 años de mi vida en centros penitenciarios, principalmente con mujeres, ¿no? Con la temática de género, también con la condición, digamos, de establecer distintos enfoques de terapéuticos, ¿no? He trabajado también dentro de los centros penitenciarios con personas que tienen problemas de algún tipo de consumo, ¿no? De dependencia. En la actualidad también, ¿no? Trabajo en el consultorio especializado en temas de personas que tienen problemas de algún tipo de consumo de sustancias, ¿no? También estoy trabajando en el Centro Boliviano de Solidaridad Vida como jefe del área de psicología con todo este tema de rehabilitación. Entonces, mira, lo que tú dices me parece muy fundamental y muy importante enfocar y abordar esta temática desde otro punto de vista. Súper, mil gracias, René. Por lo visto estamos hablando con una persona que tiene bastante trayectoria y queremos agradecerte precisamente tu presencia. Como Observatorio de Trata hemos notado que precisamente los juegos de línea hoy en día es parte de la vida de los jóvenes y adolescentes. Al ser parte de esta vida, también se han migrado los riesgos que existen, ¿no? Entonces te vamos a plantear algunas inquietudes que nos han ido surgiendo a raíz de otras entrevistas. Bueno, primero debemos entender qué es un juego en línea. Según las definiciones que hemos encontrado, son aquellos juegos que se desarrollan en el Internet y que te permiten la interacción con otros jugadores en línea. O sea, debes estar conectado al Internet para acceder a estos juegos. Y estos mismos estudios nos dicen que una persona empieza con los juegos en línea aproximadamente entre los 5 a 4 años de edad. Entonces ahí se nos viene la pregunta, la primera pregunta, René, es precisamente, ¿crees que el celular es una buena niñera para los niños de hoy en día? ¿Qué opinas de eso? Claro, mira, bien interesante tu pregunta. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, un niño a la edad de 5 años, donde se está introduciendo, por ejemplo, a un campo simbólico de entendimiento, ¿no es cierto?, de lo que es la sociedad y de lo que es la cultura, no debería tener, digamos, ningún tipo de niñero o niñera, sino más bien lo que debería tener es una adecuada protección, ¿no es cierto?, y una adecuada reglamentación de los padres o de los tutores, ¿no es cierto?, como para que esa persona vaya generando y estableciendo los límites. Es muy importante entender, ¿no es cierto?, que la actividad principal de los padres es permitir a los niños y a las niñas, a los adolescentes, en realidad, digamos, a los hijos en general, que puedan adecuarse, ¿no es cierto?, y tener un contacto y una interrelación con su medio totalmente eficaz y oportuna, ¿no? Entonces, delegar, digamos, esta función, por ejemplo, a la nana, al abuelo, o delegar, por ejemplo, esta función, peor todavía, a un celular, ¿no es cierto?, y demás cuestiones, va a generar cierto tipo de condiciones a la persona para que tenga una relación totalmente distinta con el límite. Y eso va a repercutir justamente en la interacción y en la forma, ¿no es cierto?, en que va a contactarse con otra persona. Si un niño, por ejemplo, a los 5 años, tiene, por ejemplo, como niñero o niñera un celular, ¿no es cierto?, donde es ya, pucha, ¿sabes qué? No tengo tiempo el día de hoy, aquí está el celular y, pucha, haz lo que quieras.
existe una forma, ¿no es cierto?, de un entendimiento de complacencia hacia él mismo, donde va a generar justamente una serie de actividades y rituales para adecuar uno, ¿no es cierto?, este placer que implica, digamos, el juego, pasar niveles y demás cuestiones. Y peor si es en línea, ¿por qué? Porque va a generar un tipo de relacionamiento con el otro, ¿no es cierto?, a partir, digamos, de algo que no es real, algo que es ficticio, que es, por ejemplo, un celular, un juego y demás cuestiones. Y en función a eso, va a buscar un cierto tipo de pertenencia, ¿no?, que realmente va a estar totalmente disonante, va a estar totalmente confuso para la persona. Y a partir de esos elementos es que va a configurar, digamos, su realidad para establecer todos los niveles, digamos, de relacionamiento que tenga a lo largo de su vida. Súper, René. Entonces, de ese fragmento que tú nos compartes, ya estaríamos sacando el primer aprendizaje. Mami, papi, o sea, no es que tu hijito quiere el celular, no es que tú le permites tener este contacto que generalmente no le está haciendo ningún bien. No hay niñero o niñera que realmente pueda hacer un celular. Entonces, ahí ya reforzamos esto. Y ya pasando un poquito a la siguiente etapa, René. La policía nos decía que de los casos de trata de personas, de grooming y de pornografía que se han venido registrando en Bolivia, la mayoría de estos jóvenes, que son adolescentes en realidad, habían contactado con desconocidos porque buscaban algún tipo de afecto. ¿Qué podemos percibir de esta situación? Porque buscaban amor, entre comillas amor, porque después vamos a hablar esto del amor en línea, Cristo, ¿no? Pero buscaban una relación afectuosa, sentimental de pareja, o buscaban amigos porque tenían problemas. Entonces accedían a los juegos en red, contactaban con extraños, ya pasaban a este otro ámbito dándoles los datos personales y ahí empezaban de alguna manera a demandar atención. ¿Qué podrías deducir de esta situación que ha sido un factor común para captar víctimas de este delito? Mira, bien importante lo que tú dices, porque a partir justamente de estos elementos que tú nos estás dando, Jessica, realmente ya estamos entendiendo esta problemática desde otro tipo de enfoque. Lo que se ve generalmente en las noticias, en la prensa y demás cuestiones, es que todo, absolutamente todo, se atribuye a la falta de valores de la sociedad y de la cultura. Y no es así. O sea, realmente existen factores contextuales. Realmente tenemos condiciones a nivel, digamos, de externos a la persona, ¿no? Pero también relacionados con la forma, ¿no es cierto?, individual en cómo cada persona está estructurando y está entendiendo su propia realidad. Ahora, en función a esto, ¿no?, es bien importante entender que, por ejemplo, un adolescente, ¿no es cierto?, está estructurándose y está justamente conociendo lo que es su nueva realidad. ¿Qué queremos decir con esto? Cada persona y cada sujeto, en cada etapa de su vida, le va dando un valor y un entendimiento a diferentes condiciones de su vida. Por ejemplo, un niño, digamos, de 5 años va a tener un concepto y una conceptualización de lo que significa, por ejemplo, su propia sexualidad, que no va a ser la misma que cuando este niño o niña esté en la etapa, digamos, de los 10 años, o cuando esté, por ejemplo, a los 15, o cuando esté a los 20 o a los 30. Entonces, en función a eso, esta persona va resignificando justamente lo que es su sexualidad en torno, por ejemplo, a todo un contexto, ¿no es cierto?, a todo un contexto social y cultural. Si nosotros identificamos y hablamos también de esta temática, también podemos entender que van a existir elementos, ¿no es cierto?, totalmente individuales y subjetivos, ¿no?, como para poder justamente adecuar estos significantes de lo que es la sexualidad, como por ejemplo, ¿no es cierto?, para darle un entendimiento. ¿Qué estamos diciendo? Imagínate, por ejemplo, una persona que atraviese un trauma muy grande, digamos un abuso sexual, etcétera. Eso va a generar, digamos, una guía totalmente distinta en su vida y va a generar que asuma, ¿no es cierto?, la sexualidad de una manera totalmente distinta, ¿no?
Si esto, digamos, comparamos un poquito con el entendimiento de lo que una persona va buscando en en estas situaciones, ¿no es cierto? De, por ejemplo, encontrar un sentido de pertenencia, entonces nosotros ahí estamos entendiendo cómo al adolescente, ¿no es cierto?, le duele el cuerpo. Adolescente, ¿no es cierto?, viene de la palabra adolecer, es decir, que absolutamente todo le duele, porque es un crecimiento, ¿no es cierto?, tanto físico como mental dentro de su desarrollo, que no le permite entender en este momento si es grande, si es pequeño, si, por ejemplo, tiene ciertas condiciones, si tiene ciertos derechos o tiene restricciones, y demás cuestiones. Eso, ¿no es cierto?, configurado con el contexto en el que se desarrolla y en el que vive, va permitiéndose entender, pucha, ¿dónde me encuentro yo y qué lugar ocupo en este mundo? ¿Qué lugar ocupo? Y muchas veces, ¿no es cierto?, y es un ejemplo, frente a la ausencia, ¿no es cierto?, de sentirse perteneciente a algún lugar, ¿no es cierto?, a la familia, a los padres y demás cosas, es que tiene la necesidad de un proceso de aceptación y de validación de un otro. Entonces, si nosotros tenemos un elemento a través del Internet, digamos, de las redes sociales, que va validando de una forma inadecuada, ¿no es cierto?, todos estos procesos que está que está atravesando la persona, entonces realmente la persona va a engancharse y va a adecuar su subjetividad frente justamente a alguien que le está haciendo frente, que le está sosteniendo, digamos, a este adolescente. Entonces, ese sentido de pertenencia, y justamente como tú lo enfocas de una manera muy adecuada, está hablando del nivel emocional y afectivo que tiene el adolescente. Si nos ponemos a pensar cuántas formas, ¿no es cierto?, y cuántas veces habrán personas que intentan llegar a los adolescentes, pero no todos se van a adecuar, digamos, a este sistema de presión y a este ejercicio de poder. Existen muchísimos adolescentes, hombres y mujeres, que le van a poner freno a eso, ¿no es cierto? ¿Y por qué unos sí y por qué otros no? Ahí nosotros entendemos justamente, por ejemplo, el autorrespeto, la autovaloración, la autoconfianza que tiene cada sujeto y que ha ido desarrollando. Y también la percepción que tiene cada persona de sí mismo o de sí misma. En función a eso, ¿no es cierto?, los elementos que están tanto externos como internos van a generar este proceso de desarrollo para integrarse y para poder tener, digamos, este tipo de validación. Uy, René, has tocado un punto que precisamente nos interesa mucho en relación al observatorio. ¿Por qué? Precisamente cuando hablamos de estos temas y visibilizamos que los jóvenes están en riesgo precisamente al acceder a estos juegos en red, pero no es que estén en riesgo todos o que toda esta conexión sea riesgosa, ¿no? Como bien tú decías, ¿qué determina que un joven sí y el otro no? ¿Qué adolescente cae o no cae en una red, por ejemplo, o cae en una situación de grooming? Es precisamente lo que tú mencionabas, este aspecto interno que tienen los jóvenes, que es el autorrespeto, te decía, ¿no? Bueno, el autocuidado. Nosotros como observatorio promovemos mucho, por ejemplo, la aplicación de medidas de seguridad digital. Pero cuando hablamos de estos temas, por ejemplo, con papis, mamis, nos dicen, no, pues como mi hijo o mi hija está en peligro o está en riesgo, le quito el internet y le quito el celular. ¿Qué ha pasado en esta situación? Por ejemplo, hemos atendido casos donde nos escriben y dicen, mire, esta persona me está extorsionando, me está pidiendo que mande videos con contenido sexual y si no lo mando, va a publicar todo lo que ya le he mandado anteriormente. Y cuando le preguntas, ¿tienes la prueba? ¿Tienes las amenazas? No, lo que pasa es que mi mamá me revisa el celular en las noches, entonces yo borro todos los chats. Estas medidas, digamos, inquisidoras, prohibicionistas, no hacen que los jóvenes apliquen mejores medidas de seguridad. Lo que hacen es que en realidad escondan más la información a sus progenitores y eso para nosotros es una llamada a la reflexión, ¿no? O sea, ¿qué sería lo correcto? O sea, ¿cómo hacemos que los jóvenes desde decisión propia puedan aplicar medidas de autocuidado, por ejemplo, donde se topen ante estas situaciones y de pronto digan, no,
yo no quiero esto para mí, ¿no? Y también cómo hacemos para que los progenitores, las mami, los papis entiendan y digan, no, es que mi hijo tiene derecho, o sea, tiene derecho a acceder a un espacio de internet y también tiene derecho al ocio, porque a veces pensamos que esto es una pérdida de tiempo y efectivamente todas las personas, yo creo, desde mi perspectiva, tenemos, o sea, podemos perder el tiempo y pasar un tiempo o sea, para relajarnos. Y si para los jóvenes relajarse es estar en un espacio digital, está bien, siempre y cuando lo haga responsablemente. Entonces, por eso ahí volvemos al tema de medidas de seguridad digital. Entonces, ahí René, por favor, profundicemos un poco esto del autocuidado en jóvenes, cómo podemos promover y qué hacemos ante situaciones inquisidoras, prohibicionistas de los papis y mamis, que generalmente lo primero que se les ocurre es eso y no hacen este razonamiento, digamos, tengo que alfabetizarme digitalmente, tengo que aprender para aplicar con mi hijo, ¿no ve? Entonces, estos dos panoramas te planteo, René. Claro, mira, bien importante porque, a ver, si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la sexualidad, ¿no? Y la forma en que todas las personas vamos atravesando los diferentes cuestionamientos, los diferentes intereses, las diferentes decisiones, digamos, que tenemos en torno a la sexualidad. O sea, bajo ningún motivo, ¿no? Tendríamos que obtener y desarrollar, digamos, un miedo frente a esto. Mira, ¿por qué te menciono esto? Imagínate que como han llegado muchos pacientes y principalmente pacientes mujeres, ¿no? que están en la adolescencia, el tema, por ejemplo, de que están toda la noche con el celular, ¿no? Y el tema, digamos, de que estén toda la noche con el celular, conectados, y los padres, por ejemplo, no saben cómo generar y cómo establecer una restricción. Si la persona, por ejemplo, no puede a sí mismo o a sí misma establecerse un límite y una restricción, es porque algo, digamos, en él o en ella está faltando. Si esa persona necesita justamente estar toda la noche en el celular, ¿no es cierto? Es porque algo está sucediendo ahí. Y si nosotros como padres, por ejemplo, generamos más miedo sobre eso, va a ser la misma forma de que la sexualidad genera miedo, entonces, pucha, yo no voy a confiar en mis padres. ¿Te das cuenta? De la misma manera, si por ejemplo voy a buscar sistemas punitivos en torno al celular, ¿no es cierto? Entonces, pucha, no estoy enfocando y no estoy enmarcando bien la problemática, porque el problema no es el celular, el problema justamente es lo que estoy haciendo con el celular. Justamente una persona, ¿no es cierto?, que está toda la noche en línea, ya sea jugando, ¿no es cierto?, va a tener el conflicto y el tipo de relacionamiento con la persona que está jugando ahí en línea. Va a tener, digamos, un conflicto, ¿no es cierto?, con el tema, digamos, del juego, por decirte ahí. Tenemos que saber escuchar y entender cuál es la problemática que está atravesando verdadera esa persona. Imagínate un adolescente que realmente, digamos, esté con el chico toda la noche chateando, ¿no es cierto? Perfecto, ahí ¿dónde está el límite? ¿Dónde está justamente la separación de este adolescente entre él y ella o ella y él? ¿No es cierto? ¿Dónde está justamente esta norma, este límite que se puede generar a sí mismo? O, ¿no es cierto?, cómo está estableciendo este tipo de relación para generar semejante nivel de dependencia hacia su pareja. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, bajo ningún motivo tenemos que enfocar la solución, ¿no es cierto?, a sistemas punitivos, ni de miedo, porque lo único que genera eso es desenfocar el problema, digamos, de lo que realmente es. Nah, ya, me das tu celular y no te lo entrego toda la noche. Perfecto, ahí no estamos solucionando absolutamente nada. Estamos simplemente quitándole la herramienta, ¿no es cierto?, para que sea más dependiente o lo que sea. Pero yo te aseguro que la persona va a encontrar los medios, ¿no es cierto?, para generar de una forma distinta justamente ese nivel y ese tipo de contacto. Ahí es cuando nosotros absorbemos y entendemos, ¿no?, el tipo de relacionamiento que tiene que tener la persona con sus tutores o con su familia, con sus progenitores, etcétera.
ese nivel de contacto que se debe construir, ¿no es cierto?, en base a lo que es el amor, en base en relación a lo que es, por ejemplo, el respeto, la confianza. Ahí realmente, ¿no es cierto?, vamos a enfocarnos y saber escuchar realmente cuál es la problemática de este adolescente o de este conjunto de adolescentes. Súper. René, ya entrando en materia de recomendaciones, porque en realidad hemos visto que otro tema importante en relación a los juegos en línea es la brecha, no solamente generacional, o sea, porque hoy en día los jóvenes han nacido con acceso a la tecnología, ¿no? Esta última generación, los adolescentes de hoy no se imaginan, por ejemplo, un mundo sin celular, ¿no? No se imaginan un juego que no implique acceso a Internet, por ejemplo, a diferencia de la generación de los millennials, por ejemplo, que hemos podido ver cómo los tiempos se han adaptado desde no tener computadora hasta cómo ha ido evolucionando de la computadora y de pronto un celular con acceso a Internet, porque esto es relativamente nuevo. Sin embargo, si a nosotros que somos millennials nos cuesta un poco adaptarnos y entender estas lógicas, cuán difícil debe ser, por ejemplo, para un progenitor entender tanta información que ni siquiera es información estática, es información que se está construyendo día a día. Cuando sientes que entiendes, por ejemplo, cómo se maneja Facebook, aparece TikTok, ¿no? Cuando sientes que ya estás entendiendo más o menos cómo es TikTok y que no es solamente de baile, ya está apareciendo otras plataformas, por ejemplo, de transmisiones en vivo. Entonces es tan abrumador, ¿no ve?, para los adultos. Y es ahí, por ejemplo, que hablamos mucho del lenguaje digital y te voy a leer dos términos que precisamente algunos padres cuando vienen aquí o los atendemos dicen, es que yo no lo entiendo a mi hijo, no sé qué estar hablando, así. Literal, y cuando hemos hecho la revisión de ciertos términos que se utilizan dentro del ámbito de juegos en línea, yo también me he quedado súper sorprendida. A ver, te voy a dar esta definición que me parece interesante. Hay un término que se utiliza en juegos en línea que se llama dolientes, que significa jugador que intimida o acosa deliberadamente a otros jugadores. Y hay otro término que se llama trolls, que es igual jugadores que incitan al odio en foros o en juegos para atacar a personas con abuso. Estos dos términos los mencionamos porque el tener una definición incluso para este tipo de personas nos señala que los juegos en línea también pueden tornarse violentos, ya sea para relacionarse entre jugadores o para inclusive generar situaciones de violencia como es el grooming o como es la trata de personas. Y obviamente si un hijo empieza a hablar por teléfono delante de sus padres, delante de su mamá o de su familia, va a pasar como lo que yo te mencionaba, no entiendo qué hablará mi hijo, no le entiendo nada, ¿no ve? Entonces esa brecha digital y generacional realmente nos está pasando mucho la factura. ¿Qué recomendarías, por ejemplo, a los papis y mamis que nos están mirando ahora para que pierdan este miedo, ¿no? Porque en realidad no es que no es que los jóvenes tengan en su ADN la tecnología. Yo siento que hay una resistencia en realidad y miedo a ingresar a este mundo porque efectivamente es muy abrumador. Pero si queremos cuidar a nuestros hijos, no solamente tenemos que encerrarlos en la casa, abrigarlos y darlos de comer, ¿no ven? También hay riesgos que salen a través de una ventanita que es precisamente el celular, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías? Mira, este tema, aunque no me creas, es súper importante, en el sentido de que lo que constituye ser un protector o una protectora. O sea, lo que constituye realmente para el padre o madre ser padre como tal, o ser madre como tal, o ser tutor o ser tutora, ¿no? Mira, digamos que nosotros nos vamos a dar un taller, ¿no es cierto?, a tal lugar sobre alcoholismo, ¿ya? Y resulta que nosotros queremos dar este taller sobre alcoholismo a los jóvenes de no sé qué colegio y les decimos, miren, el alcohol causa esto y el alcohol te va a ocasionar esto a nivel del sistema nervioso central y el alcohol, O sea, todo un tema, digamos, educativo, ¿no? Ese taller, te aseguro que va a tener un fracaso total. ¿Por qué?
Porque si nosotros no adecuamos, ¿no es cierto?, en función a lo que nosotros creemos que es totalmente apto y correcto para ese adolescente, vamos mal. Te aseguro que ese adolescente, ¿no es cierto?, que está ya metido en alcohol y drogas y y demás cuestiones, nos puede dar cátedra de lo que significa, por ejemplo, el tema de consumo. Y realmente ese adolescente más bien nos puede enseñar, ¿no es cierto?, como personas, digamos, mayores, nos pueden enseñar en nueva terminología, nuevas condiciones de uso, nuevas drogas, o sea, en fin, digamos, un sinfín, digamos, de cosas en relación al consumo. Ahora, lo mismo, súper importante, ¿por qué? Porque lo que necesita ese niño, esa niña, es justamente un padre, una madre presentes. Yo puedo agarrar y ver una película, por ejemplo, con mi hijo y con mi hija, ¿me entiendes? Donde no entienda absolutamente nada de la temática porque es algo totalmente novedoso y algo que realmente, wow, es de estas generaciones. Pero ahí estoy presente, ¿no es cierto?, para compartir y para que me pueda este niño, esta niña, que es mi hijo, mi hija, explicarme acerca de todo esto. Y en función a eso, ¿no es cierto?, adecuarme y entender realmente la realidad que está construyendo esta persona. Ahí está justamente la importancia de la presencia, ¿no es cierto?, de lo que significa esta función, digamos, del padre o esa función, digamos, de la madre. Ahí nosotros estamos entendiendo y abordando qué importante que es que el padre o madre se inmiscuyan en las cosas, pero no direccionando y decir, no, pero has dicho troll, esto es pésimo y pucha castigado y no, ya nunca más juegas en línea. No, sino ver, entender qué significa todo eso. Es más, sentarse y decir, o sea, a ver, contame de este juego, de qué trata y cómo estás jugando en línea. Pucha, no le entiendo nada, pero te acompaño. El acompañamiento va a generar justamente un nivel de contacto y un nivel de confianza que se va a generar entre el adolescente, el niño y los padres o tutores. ¿Te das cuenta? Es muy importante lo que te digo, que el padre y la madre tengan la capacidad de inmiscuirse, ¿no es cierto?, pero de una forma no de reproche, sino de entendimiento de la forma en que este sujeto, ya con toda la tecnología, está constituyendo y está desarrollando su realidad. Gracias, René. Realmente creo que quiero rescatar 2 puntos de los muchos que has mencionado. Esto de inmiscuirse desde el respeto, porque cuando sentimos que los adultos ingresan a este mundo digital, ¡ay, qué pérdida de tiempo!, ¿no? Entonces yo creo que ahí el adolescente se siente desvalorizado, porque los adultos tenemos una vida muy compleja, tenemos problemas, tenemos trabajo y no sé qué, y pareciera que nuestros problemas son más importantes que las de un niño, ¿no? Entonces cuando quiere compartirte, no sé, pues que ha subido al siguiente nivel, que tal vez para él sea muy significativo y para nosotros no, obviamente generamos ya más distancia. Creo que acompañar desde el respeto es la clave también para que se valore un poco, ¿no? O sea, si el hecho de que un padre o una madre le diga, hijo, enséñame, creo que es algo muy bonito porque así cerramos la brecha digital, pero también generamos canales de comunicación, que es lo que hemos notado que falta, porque en los casos también que hemos atendido y que se han reportado en las divisiones de trata, los papás no sabían nada. ¿Con quién se ha contactado? No sé. ¿Qué cuentas de redes sociales tiene? No sé, es que no tiene mi hija o mi hijo es un santo y no sé qué. Y después ya escarbando un poco, tenía de pronto antecedentes de consumo de alcohol, no asistía a clases. Entonces hemos visto mucha ausencia precisamente de cuidadores porque vemos que el hijo está encerrado en casa y está bien. No hay una falsa seguridad de los jóvenes. Y para ir ya cerrando, René, alguien dice, ay, no, pues la terapia es para locos, ¿no? Entonces, no voy a llevar a mi hijo a terapia, porque no, este no está loco, este es un malcriado. Hemos escuchado también varias veces eso, digamos, porque le decíamos, mire, señor, aquí hay un problema de comunicación. Usted no confía en su hijo no confía en usted, pueden ir tal vez a resolver su problema. No, amigos, esto se le va a solucionar quitándole el celular y dándole una buena tunda, ¿no ve? Y generalmente no se soluciona.
Entonces, Claro. para ello, quiero que por favor manifiestes qué importante es abrir estos canales de comunicación, cómo la terapia podría ayudarlos y dónde te pueden buscar para precisamente tener este maravilloso servicio que tú prestas, que realmente es muy recomendable, y queremos también que a través del observatorio, si hay algún papá o mamá, algún joven que tenga problemas, que esté buscando un refugio en el Internet, buscando afecto en el Internet, pueda resolver este problema antes de que ocurra algo malo, antes de caer en una situación de violencia, porque lo ideal de estos casos siempre es prevenir. Por favor, René. Claro que sí. Mira, mi querida Jess, el tema, por ejemplo, de la comunicación es un elemento más que se va a trabajar dentro de la terapia. El tema, por ejemplo, de la comunicación conlleva muchos aspectos, desde la empatía, el respeto, ¿no es cierto?, el carisma, la seguridad y demás condiciones que va desarrollando una persona. Cada persona en el mundo va estableciéndose de una manera eficiente, eficaz. Cada persona, digamos, va desarrollándose, por ejemplo, con miedos, con temores, con muchas alegrías, con muchas virtudes, con muchos defectos y demás. Entonces, lo que te va a permitir justamente la terapia es enfocar y entender la construcción de esta realidad para que tú mismo o misma puedas determinar y entender, ¿no es cierto?, con la ayuda del terapeuta, en enfocar de una manera distinta lo que no es grato para ti en este momento, ¿no es cierto?, o en algunos momentos de tu vida. Y a partir de esos elementos, encarar la vida de una manera distinta. Entonces, si te das cuenta, esta tal normalidad, digamos, de la que hablamos, no existe. Entonces, cada quien vive su realidad y cada quien determina su realidad como la ha ido construyendo. Entonces, en ese sentido, es que la terapia no es para los locos, sino es para todos nosotros que somos, ¿no es cierto?, una suerte, digamos, de anormalidades, ¿no es cierto? Y que a partir de esos elementos vamos buscando justamente nuestra paz y nuestra tranquilidad. Entonces, querida Jess, en función a eso, te agradezco muchísimo. Mira, el consultorio está en la calle Campos, entre 6 de agosto y 20 de octubre, edificio Artemis, Mezanine, oficina 1, ¿de acuerdo? O también me pueden llamar al 730-111-47. Y con todo gusto estoy ahí para aportar un granito de arena para entender y para poder, digamos, tener luces, ¿no?, en la vida de cada uno. Súper, mil gracias, René. Yo quiero cerrar la entrevista precisamente con algunos mensajes que tú nos has dado y que son bien importantes, ¿no? El problema, papis y mamis y jóvenes, no es el celular, sino lo que hacemos con el celular. Precisamente René nos ha remarcado eso. Cortar el acceso a Internet en realidad no va a ser la solución. Creemos que se pueden abrir canales de comunicación, de diálogo y también de resolución de conflictos entre jóvenes, entre adolescentes, con sus progenitores, ¿no? Queremos agradecer este espacio, queremos agradecer a nuestro invitado. Muchas gracias por escucharnos y seguirnos. La siguiente semana vamos a estar abordando otra temática igual de importante. Muchas gracias por su atención. Con todo gusto, gracias a ustedes.